Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, ya estamos a una semana de la semana de vacaciones, ¿no? La famosa Semana Santa, esperando que usted se encuentre muy bien y bueno, pues hoy traeremos un tema que nos han pedido porque hace tiempo tocamos el tema de los testamentos, el tema de las sucesiones, qué es, qué no es, qué pasa. En el Inter nos encontramos con esto de la voluntad anticipada, que es un documento que se firma para dejar en manifiesto cosas como la atención médica que usted quiere recibir mientras usted se encuentra en una intervención quirúrgica, qué quiere que hagan con su cuerpo si es que pasara algo después. Y bueno, pues todo esto es algo que se tiene que analizar con un experto y invitamos a un experto en este tema civil, pero también tiene que ver con el tema del notariado, por la fe pública que debe contener este documento, qué es, qué no es. Y bueno, pues como usted sabe, cada semana salimos a preguntarle a las personas si conocen, si saben, si entienden qué es este documento de la voluntad anticipada. Y bueno, pues esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe que existen más opciones que un testamento para heredar? No, nada más es el testamento. No. Pues existen como los fideicomisos y los donativos programados. ¿Conoce el documento de la voluntad anticipada? Sí, cuando ya dejan todo para los hijos, ¿no? Para la familia. Ya dejan determinado lo que les va a dejar a cada uno. No. Es cuando una persona puede declarar anticipadamente si en algún momento llega, no puede, pues sí, si en algún momento ya no puede decidir por sí misma, puede declarar anticipadamente qué tipo de tratamientos desea que se le otorguen o por si llega a fallecer, qué es lo que quiere que hagan con su cuerpo. Pues algo así. Bien, pues ya escuchó usted un tema que a todos nos interesa conocer, qué es lo que hacen cuando entramos a una intervención quirúrgica, qué es lo que nosotros queremos que hagan con nuestro cuerpo mientras estamos en esa intervención quirúrgica, hasta dónde queremos que llegue la intervención del cuerpo médico. Sin embargo, hay otros temas más hacia allá que tiene que ver con la donación de órganos, etcétera. Pero para ampliar este tema, para que nos explique claramente, invitamos pues al licenciado y maestro en notariado, el licenciado David Reynoso Rivera Río, quien es pues un experto en el tema de notarías, es el gerente, director de la Notaría 57, y bueno, pues él está muy pues con el conocimiento que este tema conlleva. Muchas gracias, David, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Óscar. Tengo la fortuna de apoyar a mi más grande maestro, que es mi padre, el notario público número 57, de quien aprendo todos los días el arte del derecho notarial. Y bueno, quien me ha inculcado además un profundo amor por el estudio del derecho y por estos temas, ¿no? y sobre todo por analizar este tipo de documentos donde en primera instancia considero que es el documento más noble que existe desde el punto de vista jurídico y médico. Y es por eso que esta breve charla la he querido denominar mitos y realidades del documento de voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque
todo un tema que a veces pareciera ir enfocado en una dirección que no lo es, a veces se confunde inclusive con la cuestión sucesoria o el tema del testamento, pareciera a veces, hasta escucha, ¿no? Pero vale la pena precisar las diferencias, entender que es igual de importante que contar con un testamento en primera instancia. ¿Por qué? Porque así como se dice, no heredes problemas y hereda tranquilidad, pues todo el mundo conoce la historia de aquel familiar, de aquel amigo, de aquel conocido que dura en el hospital un mes, 2 meses, 3 meses. Ahora en la pandemia. Ahora con el tema de la pandemia, temas de, pues cuando tienen que hacerle ya cuestiones de respiración asistida y demás, que esto puede causar inclusive problemas adentro del núcleo familiar, el tema físico y lo más importante muchas veces la cuestión patrimonial que genera que familias enteras muchas veces se endeuden innecesariamente o que no se respete justamente la voluntad y prácticamente pues a quien menos le preguntan es al enfermo qué es lo que está sucediendo. Entonces tú nos vas a explicar qué es. Exactamente. ¿Qué es la voluntad anticipada? Bueno, tenemos que comprender un pequeño contexto. Es un documento que existe aquí en Aguascalientes desde el año 2009 y que para efectos nada más de comprender el poco uso o la poca difusión que se le ha dado a este documento, en un periodo de 10 años, según el último estudio publicado en el año 2019 por el periódico El Heraldo, se consultó al titular de la unidad especializada y manifestaba que existían únicamente 487 documentos en 10 años. Inscritos, registrados, porque existe todo un procedimiento para hacerse este registro. Entonces esto nos habla de que es un documento poco usado. Sí, claro. ¿Por qué poco usado? Pues por la falta de difusión, por la falta de conocimiento y porque además obviamente es algo que tiene muchísimo área de oportunidad y muchos temas que deben de corregirse desde el punto de vista legislativo, porque además regula aspectos muy importantes. Hay ciertos conceptos, y ahorita que me preguntas qué es realmente, bueno, pues se debe de entender que es un documento que se realiza de manera libre, con una persona plena en el uso de sus facultades, que la realiza y la suscribe frente a un notario. Okay. ¿Qué quiere decir esto? La ley inclusive manifiesta que es un trámite gratuito. Que ese es un tema importante, quizá es por lo mismo que a lo mejor no se le da la difusión, quizá, pero es un tema, por eso digo que es uno de los instrumentos más nobles y... ¿Ningún costo? Ningún costo. No debe ni el registro. Ni el registro. La ley es muy clara y dice que no debe de tener ningún costo. Entonces ahí es aquí estriba lo más importante del tema. ¿Qué es lo que sucede con este documento? La persona que cae en ciertas especificaciones es quien puede decidir qué es lo que va a pasar con su cuerpo. No es nada más, oye, me voy a someter a una operación de una lipoescultura. Yo que tengo un hermano cirujano plástico, pues sé que existen toda una serie de procedimientos y eso me ha ayudado a comprender mucho más este tema. Claro. ¿Qué sucede si me voy a hacer una simple lipoescultura o voy a hacerme alguna operación de carácter estético? Bueno, en estos casos no aplicaría, porque es un documento que aplica para cuando el enfermo está en una etapa terminal y es para rechazar cualquier tratamiento médico que propicie lo que la ley marca y determina como obstinación terapéutica. Entonces aquí hay dos conceptos importantes: enfermedad terminal y obstinación terapéutica. ¿Qué es o cuándo se determina que hay una enfermedad terminal? Que aquí es donde digo que existe un gran campo de oportunidad para determinar esta situación. Etapa terminal, según la propia legislación, es una enfermedad progresiva, degenerativa, incurable, que además sea mortal en un periodo de 3 a 6 meses. O sea, ya nos acota la posibilidad para que pueda existir la implementación de este instrumento y que además no exista posibilidad real, de acuerdo al médico, de que pueda recuperarse el estado médico. Y es que ahora el tema, por ejemplo, de una persona que está con respiración asistida de COVID hospitalizada, puede ser o no, ¿verdad? Porque
porque Ahí puede está, recuperarse, ¿no? Ahí justamente está el tema de la discreción. Es una gran responsabilidad, sobre todo para los médicos que tienen que hacer esta interpretación, porque debe de acudirse a la ley de voluntad anticipada y el médico debe de conocer también una serie de circunstancias conforme a la Ley General de Salud y las diversas especificaciones y normas que ellos tienen a lo interno, ¿verdad? Pero ahí es donde estriba el verdadero uso de este instrumento. Entonces, no es para todos. No es para todos los casos. Alguien que nos está escuchando va a decir, pues yo voy a ir ahorita con el notario, voy a hacer mi documento. ¿Se puede o no se puede? Se puede, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades, no tenga ningún impedimento y lo puede suscribir frente a notario público. ¿Pero cualquier persona? Cualquier persona mayor de edad, las personas de 16 a 18 años, la ley es muy clara y establece algunos requisitos para que lo hagan en compañía de quienes lo representan legalmente y hay algunas situaciones ahí que manifiesta también la ley, pero cualquier persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades puede llegar y suscribirlo. Pero hay también otra manera de suscribirlo, que la propia ley y el reglamento lo hacen, que es con un médico en la institución. Y es lo que hablabas ahorita, estas condiciones que tú mencionabas que se tienen que dar para que un médico pueda tomar este documento, esta firma de este documento de la voluntad anticipada, pero yo creo que sería importante aclarar al público esto. Cualquier persona lo puede hacer. ¿Y qué es? O sea, ¿qué es lo que puede incluir en este documento? Es un documento que a grandes rasgos va a incluir si la persona está o no dispuesta a que entrando en una enfermedad terminal se le proporcionen o no todos estos cuidados que pretendan prolongar asistidamente la vida de una manera donde ya se tiene este dictamen de enfermedad terminal. No tiene que ver pues con su patrimonio. No tiene que ver nada con el tema patrimonial, pero es igual de importante realmente, o sea, es un instrumento igual de importante y la ley faculta también para que en este documento se proporcione la información sobre si la persona decide o no ser donadora de órganos. Como bien lo comentaba, también es muy importante porque es un documento idóneo donde la ley plasma esta facultad que se puede tomar la decisión. Y ya lo dejas por escrito y no hay nada de que los familiares ahora no quieren donar o cómo. Efectivamente, ya queda por escrito. Es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo cuando se suscribe frente a notario. Se debe de llevar a cabo la firma de la escritura correspondiente, se expide el testimonio y se debe de hacer una notificación claramente a la unidad especializada que se creó. Esa unidad recibe y debe de generar el control. Ahora, en este documento se debe de nombrar un representante, que es un tema sumamente importante. Es como el albacea. Es como el albacea, si lo queremos analizar o hacer el símil al testamento. ¿Qué o cuáles son las funciones del representante? Hacer valer el documento de la voluntad anticipada. Va a ser quien permita que se respete o quien exija que se respete lo que en este caso el autor del documento manifestó que se hiciera. Esto no implica, y por eso yo lo llamo mitos y realidades, que se esté aprobando o que se esté manifestando la cuestión de la eutanasia, como que es todo un tema y es todo un tabú, donde si bien aquí la ley inclusive es muy clara, debe de haber cuidados paliativos correspondientes, hay un derecho humano a la muerte digna, son toda una serie de conceptos que la verdad es que para haberse realizado en 2009 y con toda la evolución en materia de derechos humanos que tenemos hoy 2021, creo que es una buena legislación, aunque sí tiene ahí sus bemoles que podría mejorarse. Sí. Entonces, para usted que nos está escuchando, este documento de voluntad anticipada tiene que ver más con su cuerpo, tiene que ver con su situación física, más que con su patrimonio. O sea, el patrimonio aquí no entra, esto es un tema de un testamento aparte. Exactamente, ¿verdad? Pues igual de importantes, necesario, ¿no? Para dejar tranquilidad, porque si bien la campaña siempre es hereda tranquilidad, no heredes problemas a tus seres queridos, bueno, pues también herédales orden. Les platicaba realmente y al inicio, porque esto es quizá el punto medular de este documento, el cómo las familias se llegan a deshacer porque la mamá quiere que tomar una decisión, que siga ¿no? conectado, el hijo no, la hija sí, y se vuelve un conflicto desde el punto de vista
familiar, hasta económico Sí, también, claro. porque son deudas impagables muchas veces. Deshacen de su patrimonio, ahora sí. Exactamente. Entonces creo que por eso estriba la nobleza y la belleza de este instrumento que se debe de estar y agradeciendo la promoción a través de este tipo de espacios. Sí, fíjate que es algo que yo creo que vale la pena resaltar. Tú mencionabas al principio que cuando una persona está hospitalizada, un accidente o lo que sea, es muy difícil que la familia tome decisiones porque puede cuestionarse si la decisión que tomó fue correcta o equivocada, porque implica ya no nada más la cuestión patrimonial, sino que implica el destino de una persona y una vida que puede irse a buen puerto o no, porque son condiciones y situaciones que se salen de su control, por ejemplo, con el COVID. Que en virtud a cómo reacciona el cuerpo se puede recuperar más rápido, más lento, los daños, etcétera. Es algo que se está estudiando actualmente, pero es una forma de evitar conflictos familiares. Muy. Realmente ahí estriba justamente la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque hay casos que pues, son conocidos de personas que duran 3 meses en el hospital con hasta 6 respiración meses, asistida. Ahorita, digo, ya tenemos un año en esto de la pandemia y sabemos que existen esas posibilidades. Sí. Pero que al mismo tiempo estos 3 meses pues nada más sangraron a la familia desde el punto de vista económico y emocional y lamentablemente la persona falleció. Uh-huh. Pero hay casos también donde con 1 mes y medio, 2 meses en el hospital pues han logrado salir avantes y han logrado vencer la batalla, gente joven y mayor también. Entonces no nos habla de un tema de edad. Sí, no. La verdad es que la pandemia no discrimina y ahí es donde por eso nosotros sí recomendamos siempre cuando se realiza el testamento, pues que a su par o al mismo tiempo estén suscribiendo el documento de voluntad anticipada. ¿Se recomienda en ese momento que aprovechen que van a hacer el testamento? Pues vale la pena para aprovechar ahora sí que la visita a la notaría y se haga el 2 por 1. O viceversa, ¿no? Vaya a hacer el documento de la voluntad anticipada y aproveche y llega a su testamento. Efectivamente, ¿verdad? O actualizarlo, porque también hay muchos, ahora sí que mitos alrededor de la figura del testamento que atinadamente ya se abordaron en otro programa y creo que... pero quedaron más dudas, ¿eh? Bueno, es uno de los temas más escabrosos. Y contra este lo debemos también ver qué va a pasar con el tema de la sucesión. Qué figura existe, qué no existe, etcétera. Sin embargo, sí me gustaría que explicaras al auditorio, aquí hay algunas preguntas, ¿cuál es el procedimiento? O sea, yo quiero hacerlo, estoy convencido de que no quiero dejar problemas a mi familia, sea quien sea, hijos, papás, hermanos, esposa. ¿Qué tengo que hacer? Acudir primeramente con el notario público de su confianza, uh-huh. quien seguramente los atenderá de manera personal o a través de alguno de sus colaboradores y realizarán una pequeña entrevista donde se plasmarán justamente todas las inquietudes, se resolverán las dudas y posteriormente se hará la cita para que en presencia del fedatario se realice la firma de la escritura correspondiente, únicamente su credencial para votar. Testigos no. En este caso no sería necesario. Bueno, existe la manera y la legislación sí prevé la firma de quien va a ser el representante, no la prevé como tal, pero vale la pena que acuda el representante para que acepte el cargo. Uh-huh. Esto es toda una cuestión de interpretación. ¿Pero lo recomiendas? Se recomienda que acude el representante uh-huh. primero para que sepa y esté notificado que él es el representante y exista un mayor formalismo donde pues ya se le notificó cuáles son las responsabilidades o los alcances del documento y que además suscriba. Y otra de las cosas importantes, se puede hacer la designación de un representante suplente, es decir, en primera instancia iría mi esposa y en segunda instancia van mis hijos, o en primera instancia mi esposa y en segundo lugar mis hermanos. Entonces se puede hacer de esta manera y vale la pena para que también ellos se den por enterados. ¿Por qué? Porque ahí es donde estriba también la responsabilidad de decirles, pues tú tienes que responder y cumplir la voluntad sin que vayas a echarte encima a la familia o a todos los demás que estén ahí involucrados en el incidente. Sí, porque ahora que lo mencionas, normalmente cuando vas a hacer un testamento vas tú, 2 testigos y ahí pueden aprovechar los 3 para hacer lo mismo, ¿no? Efectivamente. O sea, hacen su testamento y hacen de una vez. Sí, o sea, la legislación aquí exige todavía la firma de 2 testigos, la comparecencia realmente, claro. Y la firma de 2 testigos para el tema del testamento.
Tengo entendido que hay algunas iniciativas en el Congreso donde ya se está buscando modernizar esta parte a la par de lo que han hecho otros estados de la República para que el testamento pues lo realice únicamente el testador, evitar, porque es muy difícil conseguir testigos, Sí. y más ahorita en el tema de COVID, para cuestiones de sucesiones y temas de testamentos, ha sido muy complicado para la gente que está interesada en proteger su patrimonio, conseguir a los testigos. Ahí andas agarrando a los que van en la calle, ¿no? Ay, Oiga, ¿quieres ser mi testigo de...? Porque además hay una serie de impedimentos que no pueden ser algunos familiares, Exacto. cercanos, ni personas relacionadas con quienes van a heredar. Entonces hay toda una logística que creo y sé que se está trabajando para que todo vuelva a ser de una manera más eficiente y conforme a las necesidades del mundo actual. Vas, haces tu documento de voluntad anticipada, no te cobra nada, evidentemente, lo cual es muy interesante, muy importante. ¿Te lo entregan en ese momento? ¿Te lo entregan después? ¿Cómo se registra? Se debe de esperar, porque la ley y el reglamento marcan una serie de plazos para que se realice la notificación a la unidad especializada, quien debe de sellar, firmar y otorgar un número de folio. Entonces, ahí es donde estriba el tiempo de espera, generalmente 3 días hábiles, estamos ya regresando el documento. Sí, hago hincapié que es un documento poco realizado. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no hay información? ¿Por qué esta unidad especializada? ¿Por qué el mismo gobierno? ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué no lo dice? Vayan y háganlo, eviten problemas. Creo que hay esfuerzos muy importantes por parte de la autoridad en el sentido de la difusión de este tipo de instrumentos. Lamentablemente la ciudadanía, pues muchas veces también es falta del conocer profundamente los alcances del documento. Pero, pues en primera instancia, a lo mejor también una falta de promoción es por el incentivo de que es gratuito y representa una carga para la notaría, pero... Y normalmente están muy ocupados. Pero vuelvo a lo mismo, es parte de lo que implica la loable labor del notariado, que tiene sus aspectos positivos, como es la suscripción de este tipo de documentos y el aporte que da a la sociedad, pues creo que debe de ser considerado por todos y cada uno de los fedatarios. Lo es, Aguascalientes creo que tiene un gremio muy unido en este sentido y todos están en la mejor disposición de trabajar y siempre, o por lo menos creo que de las pláticas que se ha tenido ahí yo con mi padre con sus colegas, pues me comenta que siempre es un tema recurrente donde los fedatarios siempre han estado en la mejor disposición de hacerlo. Abiertos, ¿no? Además, creo que la figura también del notario no se ha difundido la imagen de la persona, la importancia que conlleva tener una fe pública. O sea, es decir, los notarios tienen fe pública y esa fe pública, pues al final es lo que les da esa honorabilidad de su actuar, ¿no? Efectivamente, delegada en primera instancia a quien le corresponde en un inicio, que es el Ejecutivo. Exacto. Y él es quien delega justamente este tema de confianza en personas de extrema probidad y capacidad probada al 100%. Entonces, claro. Pues ahí es donde siempre el ciudadano que acuda, yo creo, a cualquiera de las notarías públicas del Estado va a encontrar personal altamente capacitado para poder llevar a cabo este tipo de instrumentos y todos los otros procedimientos e instrumentos relacionados con los bienes jurídicos tutelados más importantes que puede tener el ser humano: el patrimonio, la seguridad y la libertad. Fíjate, y es que tú lo mencionabas hace un momento, y yo creo que es muy importante la corresponsabilidad del notariado, que tú estás abierto a difundir este tema, que se haga para evitar situaciones que conlleven a un conflicto familiar y que pueda tener un daño patrimonial posterior. Severo ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tú la recomendación que harías a las personas en general sin que estén pasando por una cuestión médica ahorita inmediata? Que acudan primeramente a informarse sobre este documento. Creo que... ¿Hay algún lugar donde puedan revisar la información? Sí, en cualquier notaría. Creo que
todas las notarías tienen las puertas En internet abiertas. o En algo. internet pueden revisar el directorio de notarías públicas del Estado de Aguascalientes. Están ahí disponibles los horarios, los Ponemos correos, ahí la liga en un momento. efectivamente, los correos electrónicos, los teléfonos de cualquiera de las notarías que están abiertas en el Estado. Acudir ahí, pedir información sobre los alcances. También es bien importante y creo que aquí es donde estriba cuál es el siguiente paso a dar o recomendación en cuanto a este tema. Que los médicos también lleven a cabo una correcta información, las instituciones de seguridad, de salud, públicas y privadas, que sepan los alcances de este documento, realmente la sí. capacitación de su personal, sí. que el reglamento de la propia ley establece claramente parámetros para que las instituciones de salud tengan el personal capacitado para tomar o llevar a cabo este tipo de decisiones, porque ahí luego muchas veces es donde la falta de conocimiento, quizá el abogado tiene el conocimiento de la ley y el médico tiene el conocimiento del cuerpo humano y de todos sus conocimientos, y hay que lograr hacer esa simbiosis o esa convergencia de ideas y conocimientos para que estos instrumentos tengan una correcta aplicación y eficacia, ¿no? Y que valga la pena y que surtan con plena eficacia. Pues sí, agradecemos aquí a quienes nos están mandando saludos, al patronato del Banco de Ojos, a Eric Flores, Eli Reyes, Claudia de Lira, saludos, Armando, saludos a Aramayo Ochoa, Silvia Gutiérrez, Carlos Botello, Francisco Díaz Chávez, Juan Manuel Ávila, Miguel Jiménez Puga, saludos, Adolfo Muñoz Torres, saludos, Andrés Julián, Eric Flores, Mario Alberto Vázquez, José Luis Revilla, Alejandro Ríos, Arturo Salcedo. Alejandro Ríos hace otra vez esta pregunta de la difusión y la falta de información sobre el tema. Adriana de Luna, buenos días. Ricardo Lozano, buenos días. Alejandro Ríos, buenos días. Sí a la donación de órganos y tejidos, dice el patronato Banco de Ojos y Tejidos. Que ese es otro de los puntos más importantes del documento. Sí debe de quedar muy claro establecidos los alcances de la persona que está suscribiendo el documento de voluntad anticipada sobre si desea o no ser donador de órganos y tejidos. A la cantidad de personas que puedes ayudar, ¿no? Efectivamente, ustedes lo saben, quienes han estado involucrados en el tema de todo el patronato y toda la donación de órganos. Es una de las cosas más bonitas que pueden suceder, sobre todo porque pues es dar vida y yo creo que no hay mejor manera de retribuir cuando uno deja este mundo que pudiendo dejar, qué mejor que vida y calidad de vida para otras personas. Claro. Dice un tema muy interesante para promover no solamente la salud y la vida. Buenos días, Javier Camacho, Enrique Escoto, Marilu García, Cintia Salazar, Salvador Medina Espinal, Enrique Escoto. Pues es algo que el gremio médico, tú mencionabas, aplaude que toquemos estos temas, y yo creo que es un tema de corresponsabilidad también con el gremio médico, y invitar al gremio médico de que también una forma de liberarse usted de la responsabilidad, conozca, pero mándelos con el notario, o sea, desde antes promueva, ¿verdad? Promueva el uso de estas herramientas, porque al final a usted también le van a liberar un poco de la responsabilidad del peso. Entonces, David, pues un tema muy interesante, con muchas aristas. Nos quedamos con la conclusión de que no es un tema para heredar. Efectivamente, no es algo igual de importante que un testamento, con sus diferencias abismales, alcances totalmente distintos, pero que además es un tema que debe de quedar, o mi intención, la intención de venir aquí con ustedes es ponerlo sobre la mesa para que puedan comenzar a trabajarse en modificaciones y adecuaciones a la legislación y que permitan que este instrumento funcione muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hay que definir la enfermedad terminal, hay que redefinir muchos conceptos. El tema de la pandemia, valdría la pena que pudiera decir, bueno, yo en cuanto esté con determinados síntomas de esta situación, yo no quiero tener respiración asistida. Exacto.
y que sea válida y que sea respetada, ¿verdad? El momento Claro, no claro, se puede porque la legislación tiene muchos impedimentos. Sí, claro. Y digo, no se ha tocado esta legislación y modificado desde 2009, pero valdría la pena y que ya empecemos a moverlo para que se se discuta. empiece a verse que observan el programa legisladores y personas muy importantes que ojalá y se abran a este tipo de discusiones. Sé y tengo entendido que desde la legislatura pasada hay algunas iniciativas al respecto en el Congreso del Estado y ojalá y que pronto se empiecen a tocar estos temas. Ok, pues ya lo escuchó usted. Muchas gracias, David, por su asistencia y por supuesto, gracias a usted que nos acompaña, el favor de su confianza y nos vemos, como ya lo sabe, en el siguiente programa. Buenos días. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.